Vamos a ver ahora cómo queda en el diagrama de corrientes el resultado de corregir el factor de potencia. Tenemos una corriente I1, vamos a dibujarla por acá, I1, que está trazada con respecto a la tensión, un cierto ángulo al que llamamos Φ1. Eso es el circuito sin corregir, antes de conectar los capacitores. Una vez que agregamos los capacitores, aparece aquí una componente que es la corriente de los capacitores, I sub C. Y si ahora hacemos la resultante entre I sub C e I sub 1, nos va a dar una corriente resultante I sub 2, que es el valor que va a tener la corriente una vez corregido el factor de potencia. Trasladamos y hacemos el método del paralelogramo. Por lo tanto, I sub 2 me va a quedar por acá. Fíjense cómo, además de haberse reducido el ángulo, también se redujo el módulo del vector intensidad. Lo que me lleva a concluir que si yo corrijo el factor de potencia voy a tener una menor intensidad de corriente en la línea. ¿Dónde voy a apreciar esa diferencia de corriente? Veamos. Pongamos que tengo un tablero. Ese tablero se conecta a una red de alimentación por acá. Y yo a esto le agregué unos capacitores para corregir la reactiva, ¿verdad? Lo que voy a tener es lo siguiente. Por estos capacitores voy a tener I sub C, la corriente que llega desde la red de distribución es I sub 1, y la corriente que queda después de los capacitores es I sub 2. Quiere decir, la corriente de la carga ya era I sub 1 y la corriente que queda después de la corrección es I sub 2. Quiere decir que yo voy a notar esa diferencia de intensidad si mido la corriente de este lado. Si mido la corriente acá, entonces voy a notar la disminución. Pero I sub 1 sigue siendo la misma de siempre. Solo que al hacer la suma vectorial con I sub C me da una corriente I sub 2 que es menor. O sea, la corrección se aprecia de los capacitores hacia la red. Pero todo lo que concierne a este circuito sigue estando exactamente igual. La reactiva, la corriente, el coseno, todo igual. La corrección se aprecia de los capacitores en adelante. Por supuesto que este tramo de conductores no es tan largo como se ve acá, porque yo la batería de capacitores la conecto en el tablero, es decir, en paralelo con lo que yo quiero corregir. Pongamos que en un tablero tenemos un interruptor general y luego varios interruptores que alimentan distintos circuitos, y yo quiero corregir la reactiva de este tablero. Entonces lo que voy a hacer es conectar otro interruptor automático, pongamos termomagnético, y en este interruptor automático voy a conectar los capacitores, la batería de capacitores, ¿sí? Entonces en realidad yo voy a estar apreciando en el conductor que sale de aquí, que sale de la general, acá ya voy a estar apreciando la disminución de consumo, ¿verdad? Siempre los capacitores se conectan en paralelo con la carga que queremos corregir. Si se trata de un equipo de iluminación, van en paralelo con ese equipo de iluminación, es decir, directamente a los dos conductores que traen la tensión al equipo de iluminación. Si se conectan en un tablero, van en paralelo con el resto de los circuitos, o sea, un interruptor automático más, y allí se conecta la batería de capacitores. ¿Bien? Ahora bien, sabemos cómo se calcula la potencia reactiva de la batería de condensadores. P por la diferencia de las tangentes. Esto lo habíamos visto en un video ya. P por tangente de Φ1 menos tangente
de Φ 2. Ese es el valor de Q sub C, que es la potencia reactiva que necesitamos en la batería de capacitores. Yo con este dato y sabiendo la tensión de línea ya estoy en condiciones de comprar la batería que necesito. Quizás no consiga una igual, del mismo valor. Entonces pongo una que sea de un valor ligeramente superior, siempre a más, un poquito más. Inmediato superior, dentro de lo que está normalizado en el mercado. ¿Cómo calculo la capacidad? Bueno, si se trata de un solo capacitor, típico caso de una red monofásica, pongamos un equipo de iluminación, por ejemplo, que tiene su propio capacitor, como les mencionaba en otro video. Bueno, entonces esa capacidad vamos a calcularla de la siguiente manera. Nosotros tenemos que XC, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, es decir, la reactancia del capacitor que corrige la reactiva, es B sobre I sub C. Esta es una posibilidad de calcular esa impedancia. También sabemos que Q sub C, la potencia reactiva, yo la puedo calcular como B cuadrado sobre XC. B cuadrado sobre XC es igual a la potencia reactiva del capacitor en este caso. ¿Bien? O sea, B cuadrado sobre, B cuadrado sobre XC, que es 10 a la 6 sobre omega C, siempre y cuando tomemos la capacidad en microfaradio, que es la unidad más común, ¿verdad? Omega, recuerden que es la velocidad angular. Omega es 2 por pi por frecuencia. Eso es omega. Entonces, si nosotros dividimos B cuadrado sobre 10 a la 6 por omega C, a mí me va a quedar que Q sub C es igual B cuadrado por omega C sobre 10 a la 6, ¿verdad? Lo que significa que Q sub C por 10 a la 6, el que está dividiendo lo paso multiplicando, es igual a B cuadrado por omega y por C. Lo que significa que Q sub C por 10 a la 6 sobre B cuadrado por omega es igual a C. Y ahí tienen la fórmula para el cálculo de la capacidad. Estamos hablando en monofásica, un solo capacitor. Después vamos a ver la fórmula para trifásica más adelante. Entonces fíjense que si ustedes toman la tensión en voltios, Q sub C en volt ampere reactivos, esta capacidad me va a dar en microfaradios. ¿Por qué? Porque yo puse 10 a la 6 acá. Si pongo 1 me da en faradios, si pongo 10 a la 9 me da en nanofaradios, y si pongo 10 a la 12 me da en picofaradios. Esa es la fórmula para calcular la capacidad del condensador necesario para corregir el factor de potencia.